día de hoy, nuestro tema que tenemos programado es intervenciones de enfermería quirúrgica en TAVI. Y bueno, voy a cederle la palabra a la maestra Lourdes Torres para que por favor nos presente a nuestra ponente experta del día de hoy. Adelante, maestra. Buenas noches. Me voy a permitir presentar a nuestra ponente del día de hoy que nos acompaña con la sesión de cada 15 días. Ella es la licenciada en enfermería, Angélica Guadalupe Nolasco González. Como lo comenté, aparte de una licenciatura en enfermería y obstetricia, es enfermera especialista quirúrgica por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Ciencias de la Salud, ITEX. También integrante del Consejo Consultivo del Colegio de Enfermeras Quirúrgicas de la Ciudad de México y Área Metropolitana y de la Federación Mexicana de Enfermeras Quirúrgicas, la FEMEQ. Y profesora de la asignatura cardiovascular de posgrado de enfermería perioperatoria de la UNAM, con sede en el Hospital Regional de Alta Especialidad. Y colaboró con un capítulo en el libro de arteriosclerosis a la estenosis valvular aórtica calcificada, con el tema del transoperatorio sustitución válvula aórtica. Y es adscrita al servicio de hemodinámica en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Licenciada Angélica, sea usted bienvenida con el tema que nos va a compartir con sus conocimientos. Gracias. Muchas gracias, maestra. Maestra Angie, ya ahora sí el público es tuyo. Puedes ya iniciar a compartir. Estamos muy agradecidos por tu colaboración con nosotros. Gracias. Bienvenida. Adelante, por favor. Gracias. Me voy a permitir compartir. Y ok. Me dicen, por favor, si ya se ve. Sí, ya está en modo presentación. Se ve muy bien. Gracias. Ok. Gracias. Bueno, pues efectivamente mi nombre es Angelina Nolasco González. Estoy para servirles y estamos en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Es un poquito de lo que hemos aprendido en este tiempo. Y bueno, gracias por la invitación, Cristian, te agradezco muchísimo. Somos compañeros de todos los congresos habidos que ha hecho FEMEC también, y bueno, también colegas con la maestra Lupita. Y agradezco la invitación a la que se me hizo el día de hoy. Y hoy vamos a ver un tema interesante que son las intervenciones de enfermería quirúrgica en el TAVI. ¿Y qué es el TAVI? Porque de repente no sabemos, y TAVI es en el escrito norteamericano, pero es el implante transcatéter de válvula aórtica. Y esto es muy importante que reconozcamos que es TAVI, que es una válvula aórtica. ¿Por qué? Porque en el transcurso del tiempo se han desarrollado muchísimas técnicas, y cuando vamos a dejar a algún paciente, a entregar a algún paciente de hemodinámica a la unidad coronaria o a cuidados intensivos, nos dicen que todo es TAVI, y no todo es TAVI. Hay endoprótesis, hay VAL-INVAL, entonces, pero para todo el mundo es TAVI. TAVI solamente es cuando se coloca una válvula percutánea en la posición aórtica, por eso es TAVI. Y bueno, el contenido de esta plática vamos a tener una introducción, las generalidades de las válvulas, qué es la estenosis aórtica, la diferencia de TAVI versus cambio valvular aórtico quirúrgico, las indicaciones de TAVI, las gestiones del cuidado de enfermería, complicaciones, diagnósticos de enfermería y algunos videos, y por supuesto conclusiones.
Vamos a empezar diciendo que la actividad quirúrgica es de gran importancia y por lo tanto necesita una gestión eficiente durante todo el perioperatorio. Los avances tecnológicos se encuentran hoy en día mejores y pues obviamente la implantación percutánea de la válvula es uno de ellos. Estoy diciendo actuales porque si nos vamos a la historia de TAVI, esta se puso por el doctor Krieber en el 2002. Si vemos, son 20 años que ha ido evolucionando de una manera estratosférica y vamos a ver en algunas imágenes cómo ha ido evolucionando también las válvulas. La enfermera quirúrgica también desarrolla competencias para dar atención en calidad y en seguridad a todos los pacientes. Y obviamente es una función el colaborar en un equipo multidisciplinar. ¿Por qué? Porque vamos a estar viendo que no trabajamos solas, no somos solamente el grupo de hemodinamia, sino que está el grupo de cirujanos, está el grupo de ecocardiografistas, está el grupo de operadores de hemodinámica, está el grupo de técnicos radiólogos y bueno, un sinfín de gente que también se encuentra. Participamos en programas que aseguren la calidad de los cuidados y organizamos y gestionamos un quirófano y también un área quirúrgica. Si precisamente la sala de hemodinámica no es un bloque quirúrgico, muchas veces sí se vuelve una sala que se puede hacer una cirugía. Y bueno, también participamos en algunas estrategias de gestión de riesgos y más en estos pacientes porque vamos a ver qué características tiene. Evitamos y disminuimos esos riesgos que pudieran suscitar durante el procedimiento. Y una de las áreas de atención de la enfermería perioperatoria es sala de hemodinámica y siempre lo digo porque de repente pensamos que la enfermera quirúrgica solamente es una técnica, pero no, estamos hoy inmersas en todo. Hay muchas áreas de oportunidad donde se lleva a cabo lo que es enfermería quirúrgica, perioperatoria y bueno, hemodinámica es una de ellas. Quiero agregar también en cuestión de que esta es una valvulopatía. Entonces, tendremos que retomar un poquito qué es una válvula cardíaca. A lo mejor muchos ya sabemos qué es una válvula cardíaca, pero algunos no. Y bueno, solamente es para recordatorio que la función de las válvulas cardíacas es mantener siempre un flujo sanguíneo en un solo sentido. Esto quiere decir que va de arriba hacia abajo, ¿no? No puede hacer una regurgitación o es un solo sentido. Es unidireccional el paso de la sangre y aquí lo estamos viendo. Voy a poner mi cursor, cómo se abren las válvulas y pasan. Y es algo interesante porque las válvulas auriculoventriculares, como bien dice su nombre, van a conectar las aurículas con los ventrículos y estas tienen un aparato valvular. Estas válvulas tienen dos nombres. Tiene la mitral, que es del lado izquierdo, y la tricúspide, que es del lado derecho. Y que tienen este aparato valvular que tiene un anillo, valvas, cuerdas tendinosas y músculos papilares. Y aquí los voy a mencionar nuevamente, que es el anillo, las valvas, los músculos papilares, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Al igual que la mitral, el anillo, las valvas, que son los velos que se abren, las cuerdas tendinosas y donde se apoyan son los músculos papilares. En cambio, las válvulas ventrículo-arteriales, que son dos, la pulmonar y la aórtica, y se llaman así porque conectan los ventrículos con las arterias, que tenemos dos. Todo vaso del corazón, todo vaso que sale del corazón se llama arteria y todo vaso que entra al corazón se llama vena. Entonces nosotros aquí vamos a ver que estas dos válvulas, la pulmonar y la aórtica, van a carecer de este aparato valvular y solamente van a tener
un anillo y unas valvas. Y aquí lo estamos viendo. Y bueno, siempre lo digo con los alumnos o cuando damos este tipo de clases, es que estas válvulas se anclan, están en forma de U, vean cómo están. Y si nos vamos a la anatomía, dirían que son como nidos de golondrina, ¿no? Entonces vean los niditos que pudieran suceder aquí y estas son las valvas. Y aquí va a salir las arterias. La primera rama de de la aorta salen las coronarias, entonces muy fácil que se llaman estas valvas. La valva coronariana derecha, la valva coronariana izquierda y la valva no coronariana porque no tiene ninguna coronaria. Entonces, como dijimos que la estenosis es una valvulopatía, estas valvulopatías que pudieran ser cualquier otra, sería tricúspide mitral, hay afectación o anomalías estructurales en sus velos, en su válvula, en su aparato. Por lo tanto, hay una alteración de flujo sanguíneo. Y esto conlleva a que la válvula pueda estar estenosada, este concepto que es estenosis, que es la incapacidad de abrirse, está muy cerrada. La insuficiencia, que es lo contrario, que nunca se cierra, sino que está abierta y hay una regurgitación hacia la cavidad anterior. Y la mixta, o también llamada doble lesión, que puede tener tanto estenosis como insuficiencia, pero siempre va a predominar una. Por lo tanto, este día nos toca hablar de la estenosis aórtica. Y la estenosis aórtica es una valvulopatía que actualmente es degenerativa. Es la enfermedad valvular adquirida más frecuente de la población. ¿Por qué? Por la edad avanzada. Si bien es cierto que nuestra edad se ha prolongado y la supervivencia, pues obviamente también trae con ello que empecemos con problemas degenerativos y bueno, una de ellas sería la estenosis aórtica. El TAVI, que también se puede decir así, el TAVI, que es el implante de válvula eh, eh, transcatéter aórtica, se asocia a un mejor pronóstico, obvio, a estos pacientes que pueden tener más años y mejora la calidad de vida de cada uno. Sin embargo, también se debe de decir que como son pacientes añosos, con frecuencia tienen alguna comorbilidad. Y por lo tanto, el llevarlos a una cirugía de un reemplazo, de una sustitución de válvula aórtica a través de cirugía cardíaca, pues obviamente puede derivar en varias complicaciones. Y aquí estamos viendo una ilustración. Recordemos, aquí están las cuerdas tendinosas, entonces esto me habla de una válvula tricúspide, esta es una válvula mitral y lo que nos vamos a referir es aquí, en la válvula aórtica que no tiene este aparato y que solamente tiene anillo y velos, pero estos velos están ya engrosados, ya no se cierran, ya no se abren, ya no se cierran adecuadamente, ya el paso de la sangre es poco y entonces este paciente tiene que tener algún tratamiento. Y bueno, esto aquí como lo vemos, esto es la válvula que actualmente se puede colocar. Entonces, vamos a nada más a imaginarnos, a verlo esquemáticamente y ahorita lo vamos a ver con algunos videos. Nuevamente, la estenosis aórtica es la restricción de la válvula aórtica que obstruye el flujo sanguíneo que pasa del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Y esto es la sístole que todo el mundo conocemos o la contracción ventricular y que esta válvula normalmente mide de 3 a 4 centímetros. Y vean, ¿ustedes creen que esta válvula, así como se ve, esto es una válvula real, calcificada, una estenosis aórtica y solamente esto es la apertura de esta válvula? Esto que estoy señalando. No sé, Cristian, si me puedes decir si se ve lo que estoy señalando con el cursor. Ahorita sí se veía, a ver, otra vez. Justo Ah, sí, aquí veas, sí se ve. aquí estoy. Se ve perfectamente. Ok, muchas gracias.
Entonces, esto es la estenosis aórtica. Vean, si nosotros dijimos que la válvula se abre de 3 a 4 centímetros, vean, esto es una estenosis grave. Aquí, este paciente, si yo lo tuviera en hospitalización, este paciente no lo puedo mandar a bañar. ¿Por qué? Porque seguramente que en el baño, cuando se levante, y levante, mejor dicho, las manos, o simplemente se ponga en postura, puede caer en una muerte súbita. ¿Por qué? Por el paso de la sangre. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. Estos pacientes siempre están en reposo absoluto. Las causas de la estenosis, como bien dije, son variables. Puede ser congénita, una válvula bicúspide. Dijimos que esta válvula tiene 3 valvas, ¿ok? Y en una válvula bicúspide solamente tendrá 2 valvas, entonces se va a producir una estenosis. Puede tener también esclerosis, la válvula está endurecida, parece piedra. Si nosotros hemos tenido la oportunidad de estar instrumentando en cirugías cardíacas y cuando los cirujanos nos dan la válvula, esta se manda a patología y tocamos, voy nuevamente con mi cursor, tocamos esto es una piedra. Esto es una piedra porque es el calcio de la válvula que ha permanecido no por unos meses, sino esto se genera y esto empieza desde años atrás, ¿no? O también puede ser causada por la fiebre reumática. Cuando éramos niños, en algunos años atrás, era la primera causa, la fiebre reumática, y se llamaba así, valvulopatía reumática inactiva. ¿Por qué? Porque fue producto de una mala atención de vías aéreas, amigdalitis, el que ocasiona esto es el estreptococo beta hemolítico del grupo A de Lansenfield y engrosa las valvas, no engrosaba, puede todavía, ¿verdad? Engrosa las valvas, pero esto no es ya la causa primordial. En el transcurso, como lo he venido diciendo, ahora la esclerosis degenerativa es principalmente la causa de la estenosis aórtica. Puede ser sintomática con una o varias de las triadas clásicas, pero casi siempre pasa esto. Hay un síncope, hay una angina o disnea durante el ejercicio. ¿Por qué? Porque pensamos que nos estamos infartando, pero no, sino que el dolor de angina se produce porque queda un remanente en esta válvula para que se llene el corazón. Mientras todo nuestro cuerpo se nutre en una sístole, en una contracción, el corazón se nutre a través del proceso o en la fase diastólica. Entonces ese remanente baja, cae, pero como esto es tan insuficiente, puede haber muy poco remanente y obviamente dar una angina y pensamos que nos estamos infartando. No, a lo mejor tenemos una estenosis y no nos hemos dado cuenta. Y bueno, también puede presentarse arritmias o insuficiencia cardíaca porque se daña el ventrículo. ¿Qué pasa en esta situación fisiopatológica de la estenosis aórtica? Pues al existir la obstrucción de la cámara del ventrículo izquierdo, hay una impedancia. Aquí estamos viendo en esta imagen primera, estamos viendo algo normal. Vean cómo se abre, hay una contracción, el músculo se contrae. Toda esta es la pared libre del ventrículo izquierdo, cómo contrae y expulsa la sangre hacia la aorta y esto hacia toda la economía del cuerpo. Aquí abre perfecto, ¿ok? Pero ¿qué pasa en la estenosis aórtica? No puede, tiene que vencer este gradiente, tiene que vencer esta fuerza para poder mandar la poca sangre que pueda pasar en esta válvula. Y entonces aquí miren cómo se va engrosando cada vez más el ventrículo izquierdo.
Entonces, hay un aumento de presión del ventrículo izquierdo y hace que la contracción sea más enérgica y prolongada, y obviamente este trabajo va a ser aumentado, se va a cansar, falta más oxígeno, no hay una buena perfusión a nivel del corazón, y bueno, pues obviamente tendrá algunos factores que se van a presentar, que es el área valvular que está disminuida, el gasto cardíaco va a caer, no hay suficiente gasto cardíaco, por lo tanto, hay un síncope, puede desmayarse la persona, perder la conciencia, puede no recordar, puede estar o puede llegar hasta muerte súbita, como ya lo había dicho. Aumenta la contractilidad del miocardio, pero también el tiempo de evolución es importante, como también lo había mencionado. No es de hoy para mañana, esto se va gestando desde hace tiempo, desde hace años. Y obviamente el flujo transvalvular disminuye y se refleja durante los procesos que tenemos nosotros de una vida cotidiana. Por ejemplo, al correr yo me voy a cansar, me va a doler, voy a tener a lo mejor angina y tendré que parar. Entonces, es importante que sepamos que tenemos una estenosis aórtica o ir al médico y ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque aumentan los requerimientos de oxígeno y obviamente el miocardio se va dañando. ¿Por qué la lipotimia o el síncope? Porque no hay perfusión cerebral. Entonces, por tanto, existe esta manifestación. La clasificación de la estenosis aórtica es leve, moderada y grave. No me voy a meter tanto en los gradientes, pero sí, por ejemplo, cuánto mide. Si dijimos que la válvula aórtica mide de 3 a 4 centímetros, en la leve va a medir hasta un 1.5 centímetros. En la moderada va a medir de 1.49 a 0.75 y en la grave va a medir menos de 0.75 centímetros cuadrados. Obviamente va a estar muy cerrada. Y cuando hablamos de gradientes, vean, esto es interesante porque cuando tenemos lo normal es que el gradiente, vean, esto es la aorta y esto es el ventrículo. Cada cavidad tiene una presión diferente, pero el gradiente es el mismo durante lo normal. Aquí el gradiente está, no hay gradiente entre la aorta, que sería esta, la presión, y la presión del ventrículo izquierdo. Pero en una estenosis, vean cómo aumenta. Eso es la aorta y se eleva a la presión del ventrículo. ¿Por qué? Porque aquí se quedó muchísima sangre. Por lo tanto, este gradiente daña también la válvula. Entonces, es importante saber que si tenemos un paciente de estenosis aórtica grave, este paciente no puede tener su vida cotidiana normal. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, pues por historia clínica, la exploración física, se va a oír soplos, ecocardiograma, que es el gold estándar para saber que hay una estenosis aórtica, y bueno, también tomografía, y también se debe de hacer una visita precateterismo si es que este paciente va a ir tanto a cirugía o a cateterismo. Tenemos que ver cómo están las coronarias, si están dañadas o están normales. ¿Cuál es el tratamiento para los pacientes con estenosis aórtica? Bueno, la cirugía inevitablemente para algunos, que es la sustitución o el reemplazo valvular aórtico, pero también hoy ya está en salas de hemodinámica el intervencionismo, y el primero que se hizo fue una valvuloplastía percutánea con balón. Pero esto, si nos vamos a la literatura, producía que nuevamente volviera a restenosarse. Se abría
pasaban a través de la válvula aórtica, insuflaban un balón, se abría, pero a los años siguientes volvía a restenosarse. ¿Por qué? Por la placa de calcio, por el calcio que estaba ahí. Entonces, en el 2002 dijimos, se pone la primera válvula con la implantación y a esto se le llamó TAVI. Y aquí lo estamos viendo, vean. Aquí nuevamente una estenosis, no tan crítica como la que vimos en la imagen de patología. Aquí todo esto se ve calcificado, esto es calcio, ¿no? Es muy ilustrativo esto, esquemático. Y aquí estamos viendo TAVI, cómo están dejando una válvula percutánea. Y aquí estamos viendo en esta una válvula mecánica quirúrgica de 2 discos en posición aórtica. Pero aquí es una cirugía a corazón abierto. ¿Qué hay entre las diferencias de cirugía e intervencionismo? Bueno, vamos a hablar primero de TAVI, que es a lo que nos vamos a referir. Cuando tenemos a un paciente que va a ser sometido a TAVI, pues puede ser una cirugía híbrida. Puede hacer la posibilidad de que puedan entrar con un abordaje quirúrgico. Entra el grupo de cirujanos, hacen el abordaje quirúrgico, esto es que ponen una jareta en la arteria femoral donde van a subir los catéteres. ¿Por qué? Porque a lo mejor mide menos de 5 milímetros. Para introducir estos catéteres debe de medir más de 5 milímetros. La monitorización invasiva es menor, solamente se coloca un catéter central, una vía periférica, un catéter venoso periférico y una línea arterial. La incisión, si fuera híbrido, pues es mínima. Si no fuera híbrido, es percutánea y sería solamente la punción con técnica de Seldinger. Tiene sí el riesgo de una insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque se usa medio de contraste. La inmovilización del miembro inferior donde se vaya a realizar es mínima, son más o menos 24 horas y el paciente está despierto o bajo sedación, pero no profunda. El paciente está oyendo, el paciente le están diciendo lo que le está sucediendo. En cambio, versus cambio valvular aórtico, va a entrar un paciente a una cirugía de alta especialidad, la monitorización es mayor, catéter periférico, catéter venoso, introductores, Swan-Ganz para medir presiones, anestesia general, el paciente está intubado, el paciente se coloca una sonda orogástrica, una sonda vesical, termómetro esofágico, rectal, el uso de circulación extracorpórea, que es un mal necesario, pero es algo que es necesario para esa cirugía. Puede tener arritmias, sale con drenajes, sale con una herida quirúrgica que puede ser de mínima invasión, a lo mejor ya las pequeñas que ahora se usan, toracotomías, pero si no, es una incisión que va desde la horquilla external hasta el apéndice sifoides, y si todos nos tocáramos, pues es todo el tórax, ¿verdad? La prevención de complicaciones es importante en el cambio valvular aórtico y obviamente la movilización debería de ser precoz. El paciente va a tardar para irse a su casa, a lo mejor 8 días, en cambio con TAVI, 48, 72 horas y se va a su casa. Aquí estamos viendo los tipos de válvula. Aquí quiero mencionar que todas estas válvulas son válvulas de cirugía, son válvulas quirúrgicas, así se le llama. Y tenemos las biológicas y las mecánicas. Sí, no es el tema, pero solamente como brevario cultural, estas fueron las primeras válvulas de bola de silicón. Después vino la de un solo disco
y posterior las de 2 discos con un perfil bajo, hoy son de perfil bajo, y bueno, es titanio, carbón pirolita, y bueno, poliéster alrededor. Esto es mecánica y esto es biológica. Igual con pericardio bovino o porcino, ¿ok? Y tenemos aquí esto, en algunas serán de titanio recubiertos, nada más, de acero, mejor dicho, no de titanio, de acero recubierto, o también estas que son la raíz de las válvulas porcinas. Y aquí, perdón, y aquí estamos viendo una cirugía con una válvula quirúrgica mecánica. ¿Qué pasa con las válvulas cardíacas percutáneas? El día de hoy son estas las que se utilizan para el procedimiento de TAVI. Quiero mencionar que no tengo ningún conflicto de intereses con ninguna casa comercial. Están solamente como muestras para que sea ilustrativo y para que ustedes vean cómo se ven las válvulas. Entonces, están compuestas por un faldón, que es poliéster, y con pericardio, y esto es nitinol. Esto es un stent. Todos estos que se ven aquí como panalitos son stent. Esto se va a encontrar así. Esto, bueno, es una válvula que ha ido evolucionando con un perfil mucho más bajo. Si vemos la imagen, esta es otra válvula de otra casa comercial que tiene como estos 3 diamantes para colocarla, para ponerla en posición adecuada. Esto sale hacia la aorta, este stent, y esto es lo que queda a nivel anular, supraanular. Aquí lo estamos viendo y deben de quedar libres los ostium coronarios, que lo vemos derecho izquierdo para que pueda colocarse esas válvulas. Algunas características pues son válvulas de tejido bovino y porcino, pueden tener nitinol y cobalto, algunas un poco de titanio, todas deben de tener un sistema de liberación, todas están con este sistema, algunos tienen nombre, no quiero decirlo, pues por no tener conflicto de interés. Y como estas son de pericardio, estas válvulas se deben de lavar, se deben de enjuagar, porque vienen en preservación. Entonces, en glutaldehído, entonces hay que lavarlas. Les ponemos a los Climper o a las personas que vienen de cada casa comercial, les ponemos recipientes para que laven con 500 mililitros de solución salina y pasan a 2 lavados. Y bueno, aquí vemos que pueden ser de balón expandible o pueden ser de auto liberación. Entonces solamente se va girando y va saliendo la válvula. En esta tenemos que tener un insuflador y el operador es quien va a liberarle en el momento preciso. Los tamaños, bueno, van desde 20 hasta 29 y cada uno va a tener diferentes características. Hay una que se tiene que tener agua fría por el nitinol para que tenga esa memoria. Entonces, agua fría, hay que saber perfectamente la enfermera qué válvula va a hacer para tener los insumos necesarios. ¿Cuáles son las indicaciones para TAVI? Son en la Guía Europea de Tratamiento de Valvulopatías, está que se lleve a cabo por un Heart Team, que es el equipo de corazón llamado así, y que se debe de individualizar la opción para cada paciente. Entonces, este equipo está conformado por todo médicos, intervencionistas, cirujanos, ecocardiografistas, anestesiólogos, enfermeras,
enfermera tanto instrumentista como enfermeras de hemodinámicas y que también los técnicos radiólogos, todos estamos comprometidos y todos debemos de saber cuál es el objetivo a el implante de una válvula percutánea. El implante valvular aórtico transcatéter, dice aquí, es una alternativa para la estenosis aórtica sintomática grave y que en algunos casos es descartada ya la cirugía, es inoperable. Entonces, por tal motivo, esta fue la primera indicación para tal, que el paciente quedara fuera de tratamiento quirúrgico o pacientes con alto riesgo quirúrgico. Ejemplo, la tercera, el tercer recambio de válvula, ¿no? Y que también existe, estos pacientes sí han llegado al instituto pacientes que van por su tercera cirugía o algún día me tocó hasta la cuarta cirugía. Entonces, esto aumenta el riesgo quirúrgico y bueno, esto es una alternativa más. Cuando la aorta es de porcelana, existen también indicación para aquellos pacientes que tienen injertos aortocoronarios previos, que no se puede, que no puedan tener alguna complicación en cirugía cardíaca. Edad avanzada, que era lo primero también que veían, pacientes añosos, se hablaba de más de 65 años, se tenía esta indicación, enfermedades concomitantes que agraven el posquirúrgico y pacientes de riesgo intermedio actualmente se está llevando a cabo. Entonces, ya no nada más estamos con pacientes añosos, sino ya hay una gran cantidad de pacientes que puedan ser candidatos para TAVI. Aquí en evidencia científica, bueno, hacen referencia de muchos estudios, aquí solamente puse 2, que fueron con los que se iniciaron, el SOX y el CORVAL, que es una de las válvulas, y bueno, veían todo esto, el acceso transfemoral, si había mortalidad, la mortalidad a cuántos años, y bueno, obviamente si había alguna arritmia y tenía que quedar con marcapasos. Está bien documentado este procedimiento y también está documentado, no lo puse, pero hay otros estudios donde hacen la comparación tanto percutánea como cirugía cardíaca y no hay gran relevancia del tiempo que tarde una válvula biológica, por ejemplo, para TAVI. Entonces, no hay gran relevancia que es mejor el cambio valvular o la TAVI. Lo que sí es interesante es ver qué pacientes corresponde y si están en riesgo o no. Hay mucha evidencia científica, están los registros británicos, franceses, alemán, italiano, iberoamericano y bueno, de todos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas es algo novedoso. 20 años que ha ido evolucionando, créanme, de manera rápida. ¿Qué debe de saber la enfermera quirúrgica en cuestión de pacientes que entran para TAVI? Primero, conocer la patología. ¿A qué nos vamos a enfrentar? ¿Qué patología es? ¿Qué valvulopatía es? ¿Qué grado de estenosis tiene, ¿no? Si yo le pido al paciente que se pase de la camilla a la mesa, pues obviamente puede tener también un síncope, puede tener alguna alteración y bueno, si no, lo podemos pasar mejor con transfer. Conocer el tipo de abordaje. ¿Va a ser percutáneo la TAVI? ¿Va a ser con procedimiento híbrido? ¿Van a entrar los cirujanos? ¿Se hace la disección de la femoral? ¿Qué instrumental debo de tener? ¿Para solamente percutáneo o para TAVI quirúrgico? Y obviamente tengo que saber cuál es la protección radiológica. Aquí vamos a estar los operadores van a estar dando fluoroscopía y por lo tanto los cirujanos y todo el equipo que vaya a entrar tenemos que tener nuestra protección radiológica, que es un mandil de plomo, un collarín, puedes tener también gafas, algunos de los operadores tienen
guantes y saber qué factores tan importantes para nosotros debemos de seguir. La protección radiológica son 3 factores importantes: el tiempo, la distancia y el blindaje. Si yo sé perfectamente, sé dónde acomodarme y cómo va a quedar cada equipo y cómo nos vamos a posicionar en esta sala. El tiempo de Heart Team, también tenemos que saber quién entra primero, quién hace primero qué cosa. Primero se monitoriza al paciente invasiva y no invasivamente, entonces primero anestesia. Una vez que anestesia ya está en la cabecera, bueno, entonces a lo mejor si es híbrido, va a entrar el cirujano y entra también la enfermera quirúrgica. Pero si no va a ser percutáneo, bueno, entonces entrarán todo el equipo de hemodinámica y bueno, obviamente es saber las posibles complicaciones. Yo sé que si hay calcio en esa válvula, seguramente me va a fibrilar ese paciente y entonces yo tengo que tener ya palas listas. Palas que no estén en el desfibrilador, sino que ya estén montadas, que ya tengan gel, en cualquier momento las podemos ocupar. Y obviamente conocer al paciente. Conocerlo no nada más de vista, sino saber cómo viene este paciente, si es un paciente, como dijimos, añoso. Tengo que tener todo el cuidado, tengo que tratarlo bien a él para que él se sienta cómodo, él va a estar despierto, él va a entender todo lo que se le vaya pidiendo, si respira profundo y todo así. Tenemos que saber quién es el paciente, si, cuánto tiene de creatinina, para que no produzca un daño renal, qué tipo de contraste vamos a ocupar. El día de hoy todos son no iónicos, pero hay unos que disminuyen este riesgo, entonces traer esos medios de contraste, saber que a lo mejor este paciente tiene una lesión en la coronaria derecha y primero van a ir para la lesión, para poner un stent y después vamos a entrar para TAVI en el mismo procedimiento. Entonces sí debemos de saber qué es lo que está pasando. Yo dije que la enfermera quirúrgica, un campo de acción es hemodinámica. Puedo decirlo que en hemodinámica, si no es un tiempo quirúrgico, si no es un procedimiento híbrido, yo entro a esto y si se convierte, igual estamos ahí y es importante porque no perdemos tiempo, sino que ganamos y prevenimos mayores riesgos. Si es un abordaje femoral en procedimiento híbrido, pues vamos a ver que la preparación de la sala es importante. Debe de ser una sala funcional y que todo esté bajo las condiciones necesarias, en esterilidad, en materiales, en todo lo que se vaya a ocupar. Y obviamente se lleva a cabo la acción esencial. Todas las acciones aquí se ven involucradas, pero sí quiero hacer mención de la acción esencial de la seguridad del paciente, número 4B, que quiere decir esta, que es procedimiento fuera del quirófano. Dijimos que si no es un bloque quirúrgico, de repente lo hacemos, pero corresponde a la acción esencial 4B, que es fuera del quirófano. La monitorización del paciente también es parte fundamental de enfermería, que se le va a colocar y qué insumos tengo que tener. Si yo sé que vamos a ocupar una línea arterial, sé que debo de tener un transductor con una solución ya preparada, palas o electrodos de marcapaso, ¿cómo se llama? Percutáneos, hay unos parches que se pueden colocar, o en estos pacientes con TAVI debe de tener un marcapaso para que estimule, lo vamos a ver después. Tienen que llegar a estimular a este paciente, se les pone con una frecuencia de 170 a 200 por minuto para que puedan dejar la válvula, no hay gasto cardíaco, cae, se estabiliza la posición de la aorta y es cuando liberan, pero ahorita lo vamos a ver. Y bueno, también sé
que si va a ser el abordaje femoral con el equipo quirúrgico, pues debo de tener mesas adecuadas, tengo que preparar, tengo que saber qué instrumental, y aquí muy importante el control del acceso donde van a poder colocar el introductor. Entonces, es muy importante que la enfermera conozca qué es lo que vamos a hacer, cuál es la ruta crítica de cada paciente. Y bueno, también decía una enfermera muy importante de hemodinámica, decía que el contar con una enfermera quirúrgica, una enfermera perioperatoria, es de suma importancia porque sabe moverse en ese ambiente, sabe qué tiempos quirúrgicos, sabe sobre la esterilidad de los paquetes, sabe sobre las técnicas asépticas. Entonces, que es una fortaleza que pueda haber una enfermera en hemodinámica. Bueno, y entonces, si es en este momento híbrido, pues también el montaje de mesas quirúrgicas y su preparación para el instrumental, pero también para la válvula. Se necesita una mesa para la válvula. Y aquí vamos a mencionar si fuera híbrido este aspecto. Bueno, el tiempo quirúrgico, entramos primero nosotros, ya el paciente está bajo sedación, en algunas veces intubado, pero la minoría tiene sus accesos venosos, ya anestesia hizo lo suyo y ahora nosotros vamos el tiempo quirúrgico a través de una incisión inguinal en región femoral, la separación, la disección de vasos femorales, la referencia de estos. El más importante va a ser aquí la arteria femoral con ligas vasculares, que esto es el control vascular, y se coloca una jareta con un tubo de canular y con polipropilene 5 ceros. Esto es el abordaje quirúrgico. Una vez que el abordaje quirúrgico está y está controlado todo lo que es la arteria, bueno, entra el tiempo de intervencionismo, entran los operadores y aquí van a insertar los introductores en una arteria. Lo voy a mencionar así y ahorita en una imagen lo vamos a ver. Suben las guías de soporte, realizan ortografía para ver cómo está, hacen la predilatación de la válvula, a esto se le llama válvuloplastía con balón, no siempre, todo depende, si hay muchísimo calcio, se va a hacer una válvuloplastía, introducen la válvula hasta la aorta, van subiendo a través de la femoral, se expande o se libera dentro de la válvula aórtica nativa y se queda fija, se ancla. Pero en este tiempo, esto se combina. ¿Por qué? Porque en el momento que hacen la predilatación, hay que estimular el corazón con un marcapaso. Y todo es bajo control fluoroscópico, ecocardiográfico, y posteriormente pues se retira todo, balones, guías e introductores. Eso fue el TAVI, ¿no? Qué rápido, pero ahorita vamos a ver, ¿para qué se estimula el con marcapaso? La implantación, y lo voy a leer tal cual, la implantación de la prótesis se realiza bajo taquicardia o estimulación ventricular rápida con el marcapaso, con el objetivo de reducir el volumen sistólico al mínimo y evitar el movimiento o la migración de la prótesis. Entonces, se dan frecuencias de 170 a 200 por minuto y la tensión arterial cae, obviamente cae el gasto cardíaco y ahí se libera la válvula. Lo vamos a ver.
¿Qué pasa después? Ya que se implanta la válvula, ahora entra nuevamente el equipo quirúrgico, cierran los accesos vasculares, hacen nuevamente control, ven hemostasia, conteo de textiles e instrumental, cierran por planos, se coloca el apósito, se retiran los campos quirúrgicos y se hace ya la preparación del instrumental para su desinfección y para su limpieza hasta llegar a la esterilización, ¿no? Llevarlo todo al departamento de procesamiento estéril. Y bueno, ¿qué diagnósticos de enfermería? Porque a esto estamos, ¿verdad? En el Instituto Nacional de Cardiología se lleva todas las intervenciones, sabemos hacer los diagnósticos de enfermería y bueno, este paciente va a entrar con un diagnóstico de ansiedad relacionado al estado de salud, el déficit de conocimientos relacionados al desconocimiento de la patología y de la técnica. ¿Y por qué lo menciono? Porque a veces son pacientes añosos y ellos no saben lo que les va a suceder, no saben lo que va a pasar. ¿Con quién se habla? Con los familiares. Entonces, ellos dijeron, vengo porque me van a poner un aparato. Así dicen, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta esto y hablar con ellos de una manera que nos puedan comprender. El deterioro de la integridad cutánea, si fuera híbrido, si no solamente es una punción, y relacionado con procedimiento quirúrgico, disminución del gasto cardíaco relacionado con alteración de la frecuencia y ritmo cardíaco, riesgo de la alteración de la temperatura corporal, riesgo de infección relacionado al procedimiento invasivo, riesgo de lesión perioperatoria, riesgo de equilibrio de volumen de líquidos, deterioro de la respiración espontánea relacionada a la anestesia, riesgo de sangrado y dolor agudo. Entonces, todo esto estamos enfrentando las enfermeras que estamos bajo estos procedimientos. ¿Hay complicaciones? Claro, para todo hay complicaciones. Había alguien que me dijo algún día, la mejor cirugía es la que no se hace. Y efectivamente, asimismo, el estudio, el proceso de TAVI también, ¿no? Hay complicaciones mayores, hay complicaciones menores, pero está la disección de aorta torácica cuando suben los liberadores, el sistema de liberación, puede haber ruptura de anillos, perforación del ventrículo, un pseudoaneurisma en la inserción del introductor, daño vascular en lugar de acceso, sangrado, isquemia de extremidad inferior, embolización, puede emigrar esa válvula e irse al ventrículo y entonces ahí estamos en serias complicaciones y ese paciente va a pasar a cirugía. Ya no se puede hacer ahí. Ahí no tenemos los medios, ahí no está la circulación extracorpórea, no están las enfermeras perfusionistas. Entonces, este paciente tendrá que ir a cirugía inmediatamente. O puede haber fugas paravalvulares también, es otra de las complicaciones. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo, estos son imágenes de fluoroscopía. Aquí estamos viendo cómo están colocando este paciente, por ejemplo. Yo sé que es un reoperado. ¿Cómo sé que es un reoperado? Por esto, por el esternón. Aquí hay ya puntos de esternón. Entonces, esto es un paciente que ya tiene una válvula y que seguramente viene para un balimbal. Entonces, un balimbal quiere decir que le van a poner una válvula percutánea en una válvula ya quirúrgica, pero siempre y cuando sea biológica. En una mecánica jamás se puede colocar, jamás, porque no se rompe los discos. ¿Qué debemos recordar? A ver, permítanme, ok. ¿Qué debemos recordar de esta plática ahorita? Porque vamos a entrar con los videos. Que TAVI es un tratamiento actual para la estenosis aórtica y que son pacientes que están fuera de cirugía convencional, de un tratamiento quirúrgico.
Los pacientes tienen una recuperación rápida con disminución de riesgos, costosa versus con complicaciones quirúrgicas. Una válvula percutánea, una TAVI más o menos está alrededor de 500,000 pesos de todo lo que conlleva todo el procedimiento. Y bueno, obviamente con una cirugía que a lo mejor puede llegar a los 100,000 pesos. Entonces, sí es la comparación, pero riesgo-beneficio, pues está ahí. El TAVI es un tipo de prótesis aórtica novedosa, mínimamente invasiva, que tiene posibilidad de un acceso percutáneo, casi siempre actual es esto, que puede ser percutáneo, y gracias a esto se reducen los riesgos de las cirugías convencionales con circulación extracorpórea. No quiero decir que la circulación extracorpórea sea mala, no, es necesaria para la cirugía cardíaca, pero obviamente la circulación extracorpórea trae más complicaciones y bueno, un estado inflamatorio mayor. Enfermería forma parte del Heart Team y aporta una visión holística a la técnica, siendo su papel principal o esencial en el proceso de implantación. Sabemos perfectamente en qué momento estar muy atentas, cómo la hemodinamia va perdiéndose, cómo estamos viendo en el monitor que la presión está en 200 y la presión vemos cómo cae súbitamente a 50, a 30 y estamos muy al pendiente. Tenemos que tener preparado vasopresores, ya los tenemos con el paciente, entonces estamos en todo, en todo. Si el paciente fibrila, hay que desfibrilarlo, ya tenemos palas listas, si hay que iniciar maniobras de resucitación cardiopulmonar avanzadas, estamos también preparados y bueno, colabora con todo el equipo médico proporcionando los cuidados específicos y de calidad y seguridad. Tan es así que esto estoy hablando 2018-2020 más o menos, no se tenía en cuenta como que la enfermera perteneciera a este jardín. En el 2022 hay un consenso donde ahora ustedes podrán ver si ustedes se meten TAVI-NURS, entonces está el consenso donde se acredita que la enfermera es parte fundamental del equipo. Y bueno, el profesional de enfermería perioperatoria quirúrgica es fundamental para el correcto desarrollo del proceso y garantizar las acciones en las diferentes fases de la intervención. Como vieron y lo expliqué, entramos unos, salen otros y bueno, esto es un collage de imágenes. Aquí estamos viendo cómo hay una mesa específica para la válvula. Se tiene que lavar dos lebrillos, 2 bol para que se lave y una que va a tener solución con heparina porque hay que irrigar obviamente todos los sistemas. Aquí se puede ver que es percutáneo totalmente, pero es un introductor más o menos 14, 16, 18 French. Entonces debe de tener una buena arteria y las ilíacas obviamente pues también, ¿verdad? Vean cómo está una válvula totalmente abierta, pero debe de quedar cerrada total para que pueda entrar por este dispositivo. Entonces se hace un climper, se va cerrando la válvula. Estamos también teniendo, aquí estamos viendo el introductor. Estas son las válvulas, esta es una de las válvulas percutáneas. Aquí estamos viendo, aquí está la pantalla, los polígrafos. Aquí estamos viendo imágenes de fluoroscopía, cómo van subiendo. Y bueno, aquí estamos viendo también el monitor. Vean, aquí hay una taquicardia y la presión cómo cae. Va cayendo. Aquí tenemos aquí una taquicardia de 180, lo está viendo en el monitor, ¿ok? Y la presión obviamente que está como en 30, 40 milímetros de mercurio. Y posteriormente, cuando dejan la válvula, aquí están insuflando, por eso
están haciendo esta taquicardia, pero al minuto, vean cómo sale a un ritmo sinusal y la presión mejora. Aquí están midiendo gradientes. Ese es el gradiente que dijimos que si está igual, queda perfecta. Y aquí está la curva de la aorta con la curva del ventrículo. Aquí estamos viendo otra taquicardia y cómo está muy baja la presión, pero es para estabilizar y poder liberar la válvula. Voy a pasar este video. Vuelvo a repetir, no tengo conflicto de interés. Están viendo aquí cómo sube a través de femoral, ilíaca, aorta torácica, callado aórtico, vuelve aquí la válvula aórtica, vean cómo tiembla porque seguro que están estimulando, es un pacing. Aquí está una guía en espiral, colocan la válvula, hacen una valvuloplastía, perdónenme. Aquí viene ya el sistema que trae la válvula. Aquí, esto es la válvula, la van a posicionar. Esta es la válvula, perdón. Este es el balón. La van a posicionar. Nuevamente ya la suben, aorta torácica. Van al callado, la aorta ascendente. Vean cómo está la válvula. Se ve aquí llena de calcio, pero ya hicieron una valvuloplastía y colocan ahora la válvula. La van a colocar en posición para que ahora el otro operador pueda insuflar y dejen la válvula. Vuelven a estimular a 200. Aquí le están posicionando en el mejor lugar. Esto es el óptimum de la coronaria. Vean cómo tiembla el corazón. Aquí seguro que cae la presión. Esto es un esquema, pero para que ustedes se den cuenta, liberan la válvula, abren y la válvula queda en posición aórtica. Dejan de estimular con esta guía. Pueden estimular con un electrodo de marcapaso o con esta guía. Lo más seguro es con un electrodo de marcapaso. Retiran guías, hacen fluoroscopía nuevamente y vean cómo abre y cierra la válvula. Ya no hay estenosis, no hay insuficiencia, no hay nada, queda perfecto. Se mide los gradientes y pues obviamente es igual. Aquí vamos a ver otro, aquí lo voy a explicar. Esto es un electrodo de marcapaso, lo que estoy señalando. Cristian me dice si sí se ve, por favor. Sí, sí se ve. Perfecto. Esto es un electrodo de marcapaso que le pusieron. Esto es por donde están pasando las guías. Esta es una guía de soporte que atravesó ya la aorta y que está aquí en el ventrículo. Esta es una guía, no quiero decir el nombre. Bueno, sí, no tengo conflicto de interés, se llama Safari. Aquí le da soporte y aquí es un pictel para ver en qué posición está. ¿Ok? Entonces, para hacer la aortografía. Entonces, vamos a empezar con los videos. Vean, aquí están haciendo una valvuloplastía, están insuflando el balón para que las valvas del paciente se retraigan y entonces pueda colocarse la válvula. Aquí estamos viendo otro, vean cómo están insuflando, hay una cinturita y vuelven a insuflar. No oigan tanto los audios. Aquí está poniendo el pictel en la valva no coronariana, donde no hay óseo coronario, como lo dije en un principio,
y están subiendo ya el sistema liberador, ya lo están posicionando. ¿Para qué dejan esto? Para ver si están en la posición adecuada. Vean, esto que se ve aquí es calcio. Voy nuevamente. Esto, lo más blanco sería como calcio. Aquí se posiciona y ahora lo van a insuflar. Lo van a insuflar hasta que se libere. Aquí lo están ya liberando. Está poniéndose el en la válvula, las guías. Y aquí ya quedó. Vean cómo queda. Hacen una ortografía. No hay fugas para valvulares. Y bueno, pues aquí nuevamente, esta es otra, en otra posición. Bueno, es la misma, pero con otro paciente, mejor dicho. Y vean, hacen lo mismo, hacen la ortografía. Importante que se vean los ostium coronarios, las coronarias, el árbol coronario, la coronaria izquierda, la coronaria derecha. Aquí estamos viendo que se perfunden perfectamente las coronarias, la descendente anterior y la circunfleja y la coronaria derecha. ¿Y cómo queda ya? Una válvula percutánea, TAVI, y este electrodo de marcapaso se dejará 24 horas. Si está en ritmo sinusal, pues obviamente se retira. Si queda con algún bloqueo, que es lo más común también, que es una de las complicaciones, pues se tendrá que poner un marcapaso definitivo. Y bueno, obviamente estamos viendo aquí también la importancia de la enfermera quirúrgica en salas de hemodinámica. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos cómo se manejan los tiempos quirúrgicos y si hay alguna complicación, pues también tenemos todo el equipo necesario, los clamps para hacer una restauración de las arterias femorales, en este caso, que son las más utilizadas. No sé si creo que ya. Y bueno, pues eso es todo. Pues muchísimas gracias, Angie. Excelente, excelente tema, muy puntual, muy preciso y creo que aprendimos muchas cosas el día de hoy. Tu experiencia y que nos vas desmenuzando de manera muy precisa estos puntos y recomendaciones que estas salas no están en todos los hospitales, ¿no? Eso también es un Así hecho. es. Entonces, quizás para muchos colegas sea pues conocimiento de saber qué es lo que se hace dentro de estas áreas, pero en hospitales donde sí tenemos el servicio, el personal de enfermería quirúrgica que sepa también, si no ha tenido esa experiencia, todo lo que podemos desarrollar dentro de. Entonces, Ujú. muchas gracias por tu participación. Vamos a iniciar la sesión de preguntas.